Daniel, ¿cómo andás? Dios te bendiga. Soy Claudio. ¿Por qué no se escucha? ¿Cómo estás? Bien, Bendiciones. ¿Cómo andas, Claudio? bien. Bueno, me alegro. ¿Cómo va la semana? Bien, tranqui. Yo de vacaciones todos los días. Qué suerte. Qué suerte. Estar de vacaciones o disfrutar todos los días. Estoy jubilado ya. Eso, a mí me faltan 6 años todavía. Me jubilo a los 60. Mm. Contando los años para atrás. Y después tengo que buscar alguna actividad, ¿no? Porque si no, tampoco es bueno, ¿no? Todavía no pensé en eso. Yo también me voy a tomar un tiempo. Sí. Me parece que se van a conectar pocos. Y se fueron de vacaciones, entonces, ¿qué pasó? No sé. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Bien? Bien, bien, bendiciones, bien acá. Tranquila, a ver si seguimos escuchando su clase. Mi clase, no me tutees. El miércoles va a haber oración, porque es ¿Sí? el Día del Amigo, a ver si. Ah, Sí. No. La única causa que nos van. suspende la oración es si tienen que trabajar en el templo. O sea, si Ajá. en la iglesia empiezan a arreglar algo como pasó, bueno, en ese caso por ahí están usando máquinas y demás, y bueno, en ese caso se suspende. Pero puede suspender, se puede suspender por ahí esto, pero no suspender la reunión de oración. Bueno, sí. En general, que no. Otra vez Sí, estuvieron tenemos que planear para aparecer, estar ahí, porque como los jueves también estamos yendo a la cocina, Ajá. se nos junta justo los 2 días. Pero, Claro. Sí, yo, bueno, este año no estoy yendo a punto de encuentro en las calles porque se me hace un poco lejos, yo estoy en Quilmes. Entonces, cuando íbamos aquí, venían acá a Berazategui, era un tema, pero ahora que están allá en Florencio Varela, bueno, es un poquito ¿y más. dónde lo hacían acá, en Berazategui? ¿En qué Berazategui partido? en la plaza de los bomberos. Ah, Se ahí. hizo como un año ahí, un año o un poco más, ahí en la plaza de los bomberos. Qué bien. Hola Fabi, ¿cómo estás? Hola, Javi. Bien, ¿vos? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo. Acá estamos. Recién llego a casa. Bien. Me alegro. Bueno, son las 8:04. Vamos a orar y después los que se vayan uniendo, bueno, pues verán el material en el grupo. Mónica, vos y tu marido están en el grupo de... No. ¿No? Bueno, vos No estamos. tenés mi teléfono.
no lo tenemos, ¿no? No lo tenemos, anoto. Bueno, espérate un cachito. Ujú. Me mandás un mensaje, así yo los uno al grupo, y ahí pongo los videos, ¿sí?, que están subidos a YouTube, y el material, ¿sí? O sea, la clase se está grabando. Yo después de 2 o 3 días la Sí. proceso y la pongo en YouTube. Realmente Bueno, va por sí, anoto. varios lugares. Bueno, anoten. Ujú. 11, ¿tenés? Sí. 11 59 Mm, 64 22 sí. 73 7-3. 73. Mm. ¿Les llega el Bueno. devocional a ustedes? No. Ah, Lo que nosotros nos informamos hasta ahora fue porque el pastor justo lo había bien. agendado a mi marido. Sí, ¿no? ¿Y qué Algo. sería lo que él comparte, ¿no? A la mañana puede ser, o hay otras más? Sí, no, el devocional que termina con dice Dios te bendiga, punto de encuentro. No, ese no. Bueno, entonces mándenme un mensaje ahora cuando terminan. Yo lo voy a poner en un grupo para que lo reciban todos los días, ¿sí? Bueno, Bueno, gracias. vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en este día, Señor, porque nos volvés a juntar en torno a tu palabra, al conocimiento de tu palabra, para edificarnos, para entender un poquito más de lo que vos tenés preparado para nosotros. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que se pueden conectar, de aquellos que se van a conectar dentro de un rato. Pido, Señor, que los bendigas. Te entregamos todas nuestras cargas, aquellas que hemos recibido a lo largo del día, y nos presentamos ante vos pidiéndote perdón por nuestros pecados, Señor, diciéndote que te adoramos, que te alabamos, que te bendecimos, y dejamos esta reunión en tus manos, orando en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Voy a poner a compartir una pantalla. Voy a preguntar si ustedes estuvieron en la clase anterior, la reunión anterior. ¿Estuvieron? Sí, sí. Bueno. Sí, yo. Dentro de... ya están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Bueno. En la vez anterior habíamos estado hablando de todos los eventos que se sucedieron entre... Nosotros estamos estudiando los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos se denominan sinópticos porque son parecidos, son similares, se pueden estudiar juntos. Esos evangelios son el de Mateo, el de Marcos y el de Lucas. Cuando terminemos esto vamos a estudiar el evangelio de los 7, o sea, el evangelio de Juan, que presenta a Jesús como Dios. Realmente estos otros evangelios lo presentan cada uno según los conocimientos que tenían y según la historia que habían vivido, ¿sí? Y habíamos dicho que podemos dividir esto en varias partes. Inicialmente en un prólogo, que lo vimos en las clases anteriores, en el nacimiento de la niñez tanto de Juan el Bautista como Jesús, y luego el ministerio de Juan el Bautista, el bautismo, la tentación del Señor, y así vamos a llegar hasta el final de estos evangelios. La semana pasada habíamos hablado de la anunciación, del nacimiento de Juan el Bautista, de qué había pasado con Zacarías, con su esposa. Habíamos hablado de cómo se había anunciado el nacimiento de Jesús, tanto a María como a José, y habíamos hablado un poco de el acto de amor profundo de José hacia María, ¿no? Que antes de que el ángel le anuncie que Dios iba a hacer con María, él ya había decidido por amor no dejarla mal parada ante la sociedad.
Y ahí nos preguntábamos si nosotros éramos capaces de amar a la persona que teníamos al lado de una manera tan fuerte, tan ferviente como José amó a María, ¿no? Y bueno, habíamos llegado al punto del nacimiento del Señor. Esto lo tomábamos, hay partes que las vamos a tomar de un evangelio y otras partes de otro evangelio, ¿sí? Y después vamos a ir comparándolos. El relato del nacimiento de Jesús, del Señor, lo tomamos de Lucas, capítulo 2, del 1 al 38, que tiene como títulos, primera parte, el nacimiento de Jesús, luego lo que pasó con los ángeles y con los pastores, ¿sí? Cuando los ángeles se presentan, se le presentan a los pastores que estaban pastando, la presentación de Jesús en el templo, perdón, sí, está bien, y la presentación de Jesús en el templo, ¿sí? Vamos a empezar un poco a repasar esa parte como para dejarlo más o menos ordenado, ¿sí? Y habíamos sacado, después de leer esa porción, que se las recomiendo que la lean, vamos a tardar un rato si no, hay una serie de hechos que son muy sobresalientes en el nacimiento de Jesús. Esa llegada de este ser supremo, Dios hecho hombre, era la llegada de la redención. Y esto estaba anunciado inclusive desde el Génesis, ¿sí? En Génesis 3:15 dice que en el huerto del Edén, ¿sí? Dice, esperen un cachito, que no me veo. Ahora sí. Me achiqué todo y ya está. A este pasaje se le llama el protoevangelio. El protoevangelio, exacto. Es el prototipo del evangelio. Es el primer versículo que hace mención del evangelio, Sí. en Génesis 3:15. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Los sacrificios, el tabernáculo y todo lo que se había establecido es reemplazado por una figura perfecta que es el Salvador. En los evangelios, tanto Lucas como Mateo lo van a relatar con distintos pequeños cambios, pero básicamente, ¿sí? Los puntos sobresalientes de este periodo, de esta porción de la palabra son el censo que ordenó Augusto César, la visita de los pastores, la circuncisión de Jesús y la purificación, y la visita de los Reyes Magos, y por último la matanza de los niños de Belén. Bueno, vamos a empezar con el censo. El censo, todos hace poco tuvimos un censo, ¿sí? Siempre tiene una causalidad, ¿sí? Hoy en los gobiernos actuales se estudian un montón de cosas, pero en ese momento al emperador lo que más le importaba es censar a la gente, ¿sí? Y que debían ir a su propia ciudad como objetivo para saber cuántos eran y cuántos impuestos y cómo tenían que ser recaudados esos impuestos. En esa lectura, Lucas 1:5 dice, para ser empadronados con María y su mujer desposada con él, la cual estaba encinta. Eso señala que José se fue con María porque ya habían completado con el proceso ese del desposorio que hablábamos la semana pasada, ¿sí? Desposada con él indicaría que María ya era la esposa legítima de José. Mateo 1:24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Recordemos que la anunciación José llega en un momento en el cual pensaba irse corriendo, ¿sí? Y dejarla, porque pensaba que María la había engañado, ¿no? Pero dado lo avanzado del embarazo, ¿sí? Dice que José no tendría que haber trasladado a María, pero esto era obligatorio y tenían que ir a dónde?
a la ciudad donde habían nacido. Y esto podría indicar que no solamente José venía o había nacido en Belén, sino que también probablemente María haya nacido de Belén. ¿Sí? El censo, para llegar al censo, ¿sí? Cuando llegan a la ciudad de Belén no había un hospedaje en esa ciudad. ¿Sí? Entonces, como no había un hospedaje, José no consigue ningún lugar donde poder pasar la noche y llegan a un establo. Y en ese establo es donde nace Jesús. ¿Sí? Y una vez que nació, María lo envolvió en pañales, que en realidad eran tiras de tela, tiras para fajarlos a los bebés. ¿Sí? Y esa es la traducción del griego, es una palabra que significa tiras para fajar. Bueno, lo más importante es que hacemos de la siguiente manera. El hecho de haberse gestado o generado un censo para que el Mesías naciera en Belén, ¿sí? Es algo que tenía que ser, o sea, era una de las profecías que se cumplen al haber nacido en Belén. Entonces, qué poderoso y qué grandioso que es Dios, no solamente se vale de nosotros, sino que en ese caso se valió del Imperio Romano, ¿no? Usó al Imperio Romano para que el Imperio Romano haga que José, María y esa panza divina que llevaba al Mesías lleguen a la ciudad de Belén. ¿Sí? Entonces usó al emperador romano y a todos sus súbditos para cumplir su eterno propósito. Todas estas cosas que les recalco son un poco lo que me ha recalcado la lectura a mí, ¿no? Dios es fundamentalmente un Dios de amor y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Podemos estar peleando en el barro sin poder salir, pero no se preocupen, es parte del propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Y tiene para todos. Bueno, en ese momento, ¿sí? En ese pasaje, encontramos la visita de los pastores. Había unos pastores que estaban cuidando ovejas en el campo y fueron sorprendidos por una visita inesperada. Un ángel que les dice, se les presenta a los pastores y se pone al lado de ellos y les manifiesta que la gloria de Dios, o sea, por dicho, les manifiesta que había nacido un niño en Belén, ¿sí? Y que ese era el Mesías. ¿Sí? Dice que la gloria de Dios los cubrió. El nacimiento fue tremendamente humilde, como lo relata la palabra, pero era un hecho para el mundo que sobresalía. Y estos pastores tuvieron, por más que tuvieron un gran temor, fueron tranquilizados por el ángel, y le dio la noticia. ¿Sí? El anuncio era que había nacido un Salvador. ¿Y en dónde? En la ciudad de David, que la ciudad de David es Belén. Había nacido un Salvador. En el griego original la palabra es soter, que quiere decir Salvador, o sus derivados, salvación. O sea que la palabra Salvador, en la traducción, podríamos reemplazarla por salvación. ¿Sí? O sea que el que había nacido era la salvación de la humanidad. Es mayoritariamente empleada por Lucas y Pablo. Fíjense que Lucas recibe mucha información de Pablo cuando escribe tanto el Evangelio de Lucas como Hechos de los Apóstoles. Dice que Lucas lo nombra como Salvador 49 veces y 23 veces lo nombra Pablo. Y traducido es Salvador, Libertador y Preservador. La promesa de que iba a venir un Salvador se remonta, como veíamos hoy, en el Génesis, porque Dios se lo había prometido a Adán y Eva. Y la otra frase, en la ciudad de David. ¿Sí? Belén era la ciudad de David. Había sido anunciada por el profeta, el niño nacería en Belén. ¿Sí? Y esto identifica aquel niño con el Mesías. Y eso era el motivo de gran gozo que
que reciben los pastores como noticias, ¿sí? Un Salvador que es Cristo el Señor. El término Cristo es una traducción del griego de la palabra hebrea Mesías o ungido, ¿sí? En la Septuaginta, que es, recordemos que es la Biblia que mandaron a escribir en griego, ¿sí? De todos los manuscritos, antes del nacimiento de Jesús, era el texto que se utilizaba en las sinagogas, ¿sí? Y ahí se aplica también, en esa Biblia, se aplica también a los sacerdotes que eran ungidos con aceite sagrado y separados para el servicio, ¿sí? También se le decía ungido, o se hablaba de ungidos, a ciertos reyes de Israel. Y ahí tenemos las lecturas, primero de Samuel y el segundo libro de Samuel. Pero paulatinamente se fue haciendo referencia específicamente al Mesías. Fíjense que en el Salmo 2.2 dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Acá no está hablando del rey David, sino de uno más grande que el rey, el Mesías, Cristo. En los evangelios, esto también es interesante. En los evangelios, tanto Mateo como Marco como Juan, Jesús acepta el título de Cristo solamente en 3 ocasiones. ¿Sí? Mateo 16 y 17, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. En el libro de Marcos, capítulo 14, 61 y 62, dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dijo, yo soy. Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí, ahora escucho. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder del Padre. ¿Para qué me perdí? Sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y en Juan 4, 25, 26 le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. En estas 3 ocasiones es cuando Jesús acepta el título de Cristo. Y son en los únicos tres pasajes donde se lee esa palabra, ¿no? Bueno, también es añadido el título, este nombre, este título, ¿sí? Al nombre de Jesús. O sea, nosotros a lo largo de la vida de Jesús nunca vamos a leer que se lo llame Jesucristo, sino que se lo llama Jesucristo a partir de su resurrección. Y también de otra forma que lo podemos encontrar y que Pablo utiliza mucho es como Señor Jesús, ¿sí? Y en ese caso estamos reconociendo la deidad. Entonces, para resumir, el Mesías se iba a llamar Cristo, pero su nombre era Jesús. Y cuando leemos Jesucristo, cuando leemos el Señor Jesús, a partir de su muerte y resurrección, ¿sí? Notable que tras la resurrección, entonces, no encontramos al nombre Jesús solamente, sino que viene acompañado con el título de Señor o de Cristo, y esto lo constituye en una declaración de fe. ¿Sí? Todo aquel que escribe a partir de la resurrección está reconociéndolo, está haciendo un reconocimiento de su fe. Seguidamente el ángel le describió a los pastores que encontrarían a un niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. ¿Sí? Dice que la palabra dice que un ejército de ángeles se apareció en los cielos, y bueno, imagínense tremendo lo que debe haber sido eso maravilloso, las huestes angelicales cantando a coro un himno que decía, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz a los hombres, buena voluntad para los hombres. Gloria a Dios en las alturas. Gloria significa, según el diccionario de Bin,
aplicada a Dios, un reconocimiento de su naturaleza y sus obras. Eso es la gloria de Dios. La gloria es algo inherente a Dios. Él es glorioso, ¿sí? Su gloria siempre ha de resplandecer y siempre resplandecerá. La manifestación más grande de la gloria de Dios fue la propia vida y obra de Jesucristo, ¿sí? O sea que Dios, en la segunda frase, en la tierra paz, quiere decir que el niño que nacía traía la paz a los hombres, ¿sí? Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por último decían los ángeles, buena voluntad para con los hombres. O sea que el niño sería la expresión de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Su hijo hecho carne y muerto en la cruz iba a ser el que se iba a llevar el acta de nuestros pecados y los iba a perdonar. Bueno, los pastores llenos de alegría corrieron raudamente hacia Belén con el interés de verlo anunciado por el Señor por medio de los ángeles. Al llegar encontraron al niño tal como se lo había anunciado y contaron a los padres todo lo que había sucedido. Pero María, en vez de ponerse súper contenta, no solamente se puso súper contenta por lo que escuchaba, sino que meditaba de la gran obra de Dios y lo guardaba en su corazón, ¿sí? Tras ver al niño, los pastores regresaron glorificando a Dios y alabándole por las cosas que habían visto y oído. Vamos al otro punto, que era la circuncisión de Jesús y la purificación. Acá hay algunos hechos interesantes. Está lo estipulado por la ley, todo niño hebreo debía ser circuncidado al octavo día de nacimiento. Y era varón. Si era mujer, perdón, no dije nada. En tal ceremonia se acostumbraba a ponerle el nombre a los niños. Hendriksen, que es un autor en el que está basado este estudio, ¿sí? Es parte de la bibliografía, hace notar muy bien que el énfasis de este relato no es sobre la circuncisión, sino sobre el nombre que se le dio al niño. No importaba tanto para los evangelistas en el relato el hecho de la circuncisión en sí, no el nombre que se le iba a poner. La ley estipulaba que en caso de un varón, unos 40 días después, la mujer, si en vez de, acá está mi error anterior, la ley estipulaba que en caso de un varón, unos 40 días después, la mujer debía presentar un sacrificio para su purificación. Levítico 12:2-5. O sea, había que hacer un sacrificio para hacer la purificación de ese niño, ¿sí? La purificación se hacía, cumplido el tiempo, la familia iba a Jerusalén para presentar el sacrificio, y según la característica socioeconómica de esta pareja, podía presentar un cordero de 1 año para el holocausto y un palomino, en el caso de que fueran de, vamos a decirlo así, clase media baja, en ese caso, que no tuviera tantos recursos, presentaba 2 tórtolas, un tipo de paloma más pequeña, y si eran muy pobres, 2 palominos. José y María, siendo muy pobres, eligieron 2 palominos. Cuando se disponían a realizar esta ceremonia, acontece un hecho muy particular. Varios hechos, pero el primero, Simeón. ¿Sí? Simeón era un hombre recto y piadoso, que aguardaba la consolación de Israel. Al decir en la palabra la consolación de Israel, aguardaba lo que las profecías habían dicho que era la venida del Mesías. Esta era una expresión muy poética y hermosa sobre la venida del Mesías. El Espíritu Santo le había expresado que no vería la muerte. Simeón no se iba a morir antes de ver al ungido del Señor. Cuando vio que se acercaba José y María, llevando un niño, tomó el bebé en brazos y pronunció unas palabras hermosas y proféticas. Reconoció que aquel bebé era el Mesías, por lo cual ya podía morirse en paz. Vio con sus ojos la salvación, es decir, al autor de la misma. El carácter de la obra de Cristo, al contrario de lo que muchos creían, superaría las fronteras de Israel. Declaró que aquel niño sería luz a los gentiles y gloria a los judíos, o sea, al pueblo de Israel. José y María estaban maravillados ante lo que habían visto y escuchado, y declaró 3 aspectos del ministerio futuro del niño, que fue puesto para caída y levantamiento de muchos en la casa de Israel. Esto quiere decir que
cuando Jesús predicara, iba a causar unión para algunos y división para otros. Que Jesús sería una señal contradictoria, porque su predicación ganó tantos seguidores como adversarios, y que una espada traspasaría su misma alma. Fíjense, era un bebé, y este hombre, lleno del Espíritu Santo, dice, le anuncia a la madre y al padre que una espada traspasaría su misma alma. Y su predicación sería la que lo conduciría a la misma muerte. Al traducir la palabra espada que utiliza Simeón, se refiere más bien a una jabalina larga, ¿sí? Traducido del original. Otro autor, Robertson, nos recuerda que estas palabras no fueron comprendidas por María en el momento, pero que cuando lo veía en la cruz, se daba cuenta que este era el cumplimiento del anuncio. Otro hecho importante, ¿sí? Ana, la hija de Femuel, de la tribu de Aser, era una profetisa que por la gracia de Dios había recibido revelación por medio del Espíritu Santo. Profetisa aparece únicamente en el Nuevo Testamento, en este versículo del Nuevo Testamento. La tradición judía dice que hubo solamente 7 profetisas: Sara, Miriam, Débora, Ana, Abigail, Hulda y Esther. Era de edad muy avanzada, superaba más de 100 años. Lucas dice que era muy devota, que servía en el templo de día y de noche con ayunos y oración, y cuando vio al niño supo que la hora de la redención había llegado, por eso hablaba a todos acerca de aquel bebé que había conocido. Maravilloso. ¿Por qué maravilloso? Porque todo se cumplía, ¿sí? Todo lo profetizado se iba a cumplir. Bueno, llegamos a la visita de los Reyes Magos. Vamos a tomar Mateo 2, del 1 al 12. Así. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Cuando lo halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María postrándose, la adoraron, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bueno, vamos a buscarle, si se corta, nos volvemos a conectar al mismo link, ¿sí? Mateo comienza el relato diciendo que Jesús nació en Belén de Judea. Lo llama así para distinguirla de otra Belén que estaba en los territorios de la tribu de Zabulón, 10 kilómetros al sudeste de Jerusalén. Es la Belén que se refiere el autor. El autor también nos sitúa en el tiempo, era la era del rey Herodes. En el Nuevo Testamento, el término mago hace referencia a brujos o hechiceros, pero acá se refiere a una casta sacerdotal del imperio medo-persa, cuya función era aconsejar a los reyes, ¿sí? Tratar asuntos religiosos y sobre todo estudiaban la naturaleza, más que nada la astronomía, ¿sí? Estos magos son los mismos magos o sabios, ¿sí? En otra traducción, que formaban parte del imperio babilónico, sobre los cuales fue puesto Daniel, ¿se acuerdan? O si vamos a leer el libro de Daniel, ahí lo vamos a ver. Por esto, en la versión popular se escoge en vez de magos, sabios, ¿sí? Para llamar. Al decir que procedían de Oriente puede referirse a que venían de Persia o de Arabia y fueron a Jerusalén al rey Herodes
porque la sana intención de este tipo de personajes o de personas era primero hablar con el rey para después avisarle que venían a adorar al rey de los judíos, ¿sí? Eran muy educados. El hecho de que fueran al palacio y fueron recibidos, hablaba de que ellos tenían una categoría elevada, no eran charlatanes ni maleducados, al contrario, ¿sí? Y ellos sabían, y en Oriente se sabía, que de Judea saldría el soberano del mundo. Afirmaron haber seguido su estrella, hicieron un largo viaje a fin de investigar el fenómeno astrológico que estaba pasando. La estrella se movía delante de ellos, indicando el camino a seguir, ¿sí? Cuando se detuvo y encontraron al niño, venían a adorarle, y ellos llegaron a la conclusión de que la estrella estaba anunciando el nacimiento de un personaje que merecía ser adorado, porque por más que ellos eran paganos, ¿sí? Estos hechos importantes en la naturaleza los condujeron a la búsqueda de un Dios verdadero, ¿sí? Y adoraron al niño Jesús. Y este es un auténtico adelanto de las palabras de Pablo, quien señaló que Cristo de ambos pueblos hizo uno. Esto es muy importante. De ambos pueblos, de los gentiles, de los judíos, hizo un nuevo pueblo, que es su iglesia. Efesios 2, 14, 15 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de las dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Qué maravilloso, ¿no? Porque fue adorado por los judíos, representado por los pastores, por Simeón y por Ana, la hija de Feruel, la profetisa, y estos representaban a la comunidad judía, pero también fueron adorados por los gentiles desde su nacimiento. ¿Por qué fue adorado por los gentiles? Porque los sabios o magos vinieron a adorar al Salvador, y ellos representan a los gentiles. Herodes temía que surgiera un rival político y averiguó por medio de los sacerdotes dónde habría de nacer el Mesías. Y estos le indicaron que nacería en Judea, ya que la profecía lo aseguraba. Y citaron a la profecía de Miqueas. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, no solamente anuncia que en Belén Efrata, pequeña ciudad de Judá, ¿sí?, iba a nacer el Señor, y que sus salidas son desde el principio, de los días de la eternidad. No solamente dice que van a ser un Salvador, sino habla de la preexistencia de Cristo. Pero la profecía de Miqueas era esa, Miqueas 5:2. Ahora, Mateo le cambia algunas cosas. Mateo traduce la profecía y le modifica algunas palabras. El texto hebreo dice, y tú Belén Efrata. Mateo dice, y tú Belén, tierra de Judá. Efrata era el antiguo nombre de Belén. Antiguamente se llamaba Efrata. En Génesis 35:19 dice, así murió Raquel y fue sepultada en los caminos de Efrata, la cual es Belén. Hay otras lecturas, ¿sí? O sea que Mateo como que simplifica y habla de Belén en la tierra de Judá. El texto hebreo, pequeña entre las familias de Judá, y Mateo lo cambia por la más pequeña entre los príncipes de Judá. El término familias hace referencia a una distribución entre jefes o príncipes de cada tribu, ¿sí? Por eso es que recordemos que Mateo era judío, era un judío que tenía, tenía muy apegadas las costumbres. La diferencia más notable que hace el profeta es que dice pequeña entre, mientras que Mateo dice no pequeña entre. ¿Por qué? Miqueas contrasta la pequeñez de la ciudad con lo grandioso del Señor que iban a ser, y él lo hace al revés. Dice, no pequeña entre, ¿sí? Ahí en Belén nos relata Mateo que iban a ser un Mesías y que sería el más grande. Y Mateo interpreta de este modo las palabras del profeta y dice, Belén no eres la más pequeña de las ciudades, porque le da importancia a la ciudad por la importancia que va a tener el mundo. Y Mateo agrega al texto hebreo algo que este no dice, dice, apacentará a mi pueblo Israel. Sin embargo, esto estaba acorde a las enseñanzas del Antiguo Testamento. Ezequiel 34:23 dice, y levantaré sobre ellas a un pastor,
y él se apacentará a mi siervo David, él las apacentará y él le será por pastor. Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Juan 10:11, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida da por las ovejas, ¿sí? Mateo no incluye la afirmación interesante del profeta, sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Esta frase habla de la eternidad del niño Jesús,